senador o ex congresista, y se logró determinar que, o la tesis de la defensa, porque fue un tema de corrupción, fue un tema de concierto para delinquir y demás, la tesis de la defensa fue manejar que debido a que habían grupos armados o grupos al margen de la ley en el sector donde el señor pudo llegar a hacer política, pudo llegar a desempeñarse en cargos públicos, la conducta que él cometió, que era concierto para delinquir y temas de financiación, no debía ser tenida en cuenta por cuando era algo normal en ese sector del país, ¿cierto? Estamos hablando del sector costero. Digamos que este personaje, sobre todo temas políticos, desarrolló en la costa atlántica, algunas cercanías, sus labores de cargos públicos. Entonces la defensa argumentó esa tesis de la adecuación social, el principio de insignificancia, o sea, pues es normal que existan grupos al margen de la ley, pues es normal que se sucedan ciertas conductas que puedan llegar a vincular a mi cliente a estos tipos penales. Pues la Corte desechó totalmente esa teoría y pues evidentemente no se, digamos que no se hizo de ella para aceptar esa propuesta defensiva. Para que ustedes profundicen sobre el tema de la teoría de la adecuación social, porque la sentencia es de 243 páginas. Ahí dentro del título de la sentencia aparecen qué páginas, a qué páginas se puede llegar a entender la teoría de la adecuación social en ese caso específico, páginas 55 a 66, algo así, o 56 a 64. A ello les señalo cuáles son las páginas en las que ustedes pueden leer la teoría de la adecuación social, relacionada con el concierto para delinquir, ¿cierto? Porque es particular, ustedes cómo pueden llegar a ver que la tesis en ese momento de la Corte Suprema de Justicia es rechazar esa costumbre contra ley, ¿cierto? Esa costumbre que atenta contra los principios propios del derecho. Pero en la sentencia de lavado de activos, que yo sé que la leímos todos, en la que se trató el tema del Deportivo Independiente Medellín, ahí sí se usó el narcotráfico que acaecía en Medellín para vincular a un funcionario o al presidente del Deportivo Independiente Medellín, o vínculos con el narcotráfico. Entonces es bastante particular a veces algunas contradicciones, de pronto no tan crasas como en otros casos, pero que sí se pueden llegar a ver de la Corte Suprema de Justicia. Pues es normal, por más de que sean personas más brillantes en derecho penal, uno esperaría que fueran los más brillantes del derecho penal, pues depende del desarrollo o la evolución de la jurisprudencia, uno puede entender el movimiento político en el que se encuentra el país. Entonces, esa sentencia fue Gustavo Malo, la sentencia de las 243 páginas, muy particular, ¿no? Por el tema en el que se vio vinculado el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, quería mencionarles esa tesis de la teoría de la adecuación social. Recordemos cuál es el presupuesto del artículo 340, ¿cierto? ¿Para qué? Para analizar este caso problemático. Voy a leerlo, voy a quitarme acá, para que ustedes me ayuden a resolverlo, para que me den sus opiniones. Caso problemático. Viviana, una joven de 25 años que no ejerce profesión alguna, recibe una propuesta de un conocido, miembro de una banda de narcotraficantes, para que transporte e ingrese a Estados Unidos unos cuantos kilos de cocaína envueltos en contenedores plásticos que serán introducidos a su estómago, a cambio de una suma de dinero que será de gran utilidad. Estamos hablando de un concierto para delinquir en este caso, chicos, entre Viviana y esa banda de narcotraficantes. ¿Ustedes qué piensan? Profe, pues yo pensaría que no. ¿Y por qué? Porque, pues, digamos, independientemente de que ella acepte o no, este tipo de actividades están, ¿cómo decirlo?
gestionadas de tal punto que las personas son fungibles, pueden sustituirse, pueden enviarse a cualquier otra persona. Ok. Profe, El tema es, señora, ¿quién va a hablar? yo es que iba a decir que pues también creía que no, porque, o sea, como que no hay indeterminación y pues era algo como que un elemento que veíamos, como que no se limitara a un plan específico. Pero pues no sé, es lo que pienso. Listo. Fabián y Daniela están, digamos que en contra de una posible tipificación del concierto para delinquir por parte de Viviana, ¿cierto? Esa banda de narcotraficantes, claro que sí tiene un concierto para delinquir, ¿cierto? Pero el tema es Viviana, ¿cuál es la situación jurídica de Viviana? Entonces Daniela y Fabián dicen, no, imposible. Fabián dice, pues en el desarrollo habitual de ese tipo de actividades, la fungibilidad de las personas viene a ser un factor determinante y es válida esa propuesta. Daniela, por su parte, señala, no hay una indeterminación, es un plan concreto por el cual a Viviana se le está, digamos que, contactando, entonces no podría llegar a ser sujeta a un delito de concierto para delinquir. Y tienen razón. Viviana no tiene ningún tipo de responsabilidad por el delito del 340 de nuestro Código Penal. Tendría responsabilidad de ser atrapada, claro está, de ser interceptada con toda esa cantidad de contenedores plásticos en su estómago, pero no por el delito de concierto para delinquir. A ella se le podría llegar a calificar de autora del delito del artículo 376, que lo verán en las clases pregrabadas de delitos contra la salud pública. Estoy hablando de el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por cuanto ella transporta o porta esa cantidad de sustancias estupefacientes. Ahora bien, es la única conducta por la cual Viviana podría llegar a responder. No podría responder por el concierto para delinquir, que sí respondería a la banda de narcotraficantes que la contactó, pero ella no respondería por eso. Claro, señores, ¿hay alguna duda? Profe, pero no responde por ningún delito. En el tema, o sea, es decir, ella respondería por el delito en el caso de ser encontrada con la cantidad de sustancias en el estómago. Como es mula, pues llevas en el estómago, llevas a contenedores plásticos. Respondería por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero no respondería por el concierto para delinquir. ¿Me dice entender, María Camila? Sí, profe, en ese caso no sería el concierto es porque ella no lo hace habitualmente o por qué se podría decir que no. Ah, ok, fundamentos jurídicos de por qué no. Analicemos el tema, ¿cierto? El tema de la indeterminación es algo que Daniela destacó y es bastante válido, pero más allá de la indeterminación está el hecho de la permanencia en el grupo. Realmente ella se le está diciendo, venga, haga algo. ¿Necesita plata? Mire, tome. Vaya, lleve esto a Estados Unidos. En el momento en el que hubo un boom mediático de las mulas, los correos humanos, hombre, pagaban muy poco dinero por el transporte de sustancias a Estados Unidos o a otros países. Y era el riesgo tremendo. Hay una película, creo que trabaja Carolina Sandino, que quedó nominada a los Oscar o quedó preseleccionada a los Oscar, que trata el tema de las mulas. No me acuerdo, María llena eres de gracia. María llena eres de gracia, se llama la película. Es buenísima sobre el tema de las mulas. ¿Cómo es la forma en la que contactan a estas personas? Entonces, en definitiva, se le podría sancionar a Viviana, en este ejemplo, por el hecho de transportar, si es que decide aceptar la propuesta, transportar esa sustancia estupefaciente, pero ella no tiene propósito de permanencia, ¿cierto? Fundamental. Ella, de alguna manera, está siendo contactada para un plan específico y no hay un objetivo abstracto, sino concreto dentro de su método de ejecutar esa conducta. Por lo cual no se le podría vincular directamente al delito de concierto para delinquir. ¿Listo, María? Listo, profe, gracias. Entonces, les recomiendo esa película María Llena de Gracia, muy buena. Carolina Sandino, creo que ahí la estalló. Fabián, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 340A, si no es tan amable? Listo, profe.
340A, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. Gracias. La norma del artículo 340A fue introducida por la Ley 1908 del 2018 y fue introducida en particular por esos elementos normativos y subjetivos que estamos viendo acá. Voy a quitarme un poco para que podamos ver los chulos rojos, la completud de la diapositiva. Entonces vemos en la filmina que en la parte superior nos habla de 6 a 10 años, parte superior izquierda, por la persona que ofrezca, preste o facilite, ¿cierto? Cualquier tipo de conocimiento técnico, científico, jurídico o contable que se le preste o se le facilite a los grupos delictivos organizados o a los grupos armados organizados, GDO o GAO. Esos son los conceptos que tenemos que entender y por eso la norma de la Ley 1908 del 2018. ¿Cómo vamos nosotros a entender estos conceptos? Hay una directiva del Ministerio de Defensa 015 del 2016, que es la que nos da conceptos propios de lo que significan cada uno de estos dos grupos y cuál es la diferenciación de ambos, si es que la norma quiso establecerlos de esa manera. Pues esa directiva podemos entenderla y también podemos entenderla dentro del marco internacional. Pero veamos qué es lo que nos señala la directiva. Cuando hablamos de grupos armados organizados, hablamos de aquellos que están bajo una dirección de un mando responsable y ejercen sobre un territorio control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Un ejemplo de esos grupos armados organizados son Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, los Rastrojos, etcétera, etcétera. Los grupos delictivos organizados son estructuras de 3 o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos graves, ¿cierto? Tipificados en el Convenio de Palermo. De alguna manera, el objetivo propio de estos grupos delictivos organizados es un beneficio económico. ¿Cuál es? Ya me puedo poner acá. ¿Cuál es ese beneficio económico? O perdón, ¿cuál es la característica propia de estos GDO? Las pandillas, las bandas, los combos, las empresas criminales como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la diferenciación propia que hay. El grupo armado organizado tiene una estructura mucho más establecida que lo que es el grupo delincuencial, el grupo delictivo organizado. ¿Bien? Es mucho más afín el grupo armado organizado a realizar conductas que sean hasta cierto punto más graves contra delitos de una trascendencia pública. Mientras que los grupos estructurados o los grupos delincuenciales organizados cometen delitos que casi siempre van relacionados con temas de carácter individual. Me explico. Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, los Rastrojos, casi siempre cometen delitos como el terrorismo, ¿cierto? Cometen delitos que atentan o que pueden llegar a paralizar una comunidad completa. Estoy hablando de una comunidad muy grande. El tema de los rastrojos, por ejemplo, en Barranca Bermeja, los rastrojos, por ejemplo, atacando temas de tubería de Ecopetrol. Entonces, digamos que vuelan un oleoducto. O sea, es decir, ese tema de atentados directamente contra bienes jurídicamente tutelados de carácter público. Mientras que los grupos delincuenciales organizados atentan contra bienes jurídicamente tutelados de carácter individual casi siempre. No estoy diciendo que siempre pase esto, pero casi siempre. ¿Qué bienes? Por ejemplo, el patrimonio económico. Entonces, bandas del barrio que se encargan de robar o empresas criminales que se encargan de robar, ¿cierto? Entonces, de extorsionar, por ejemplo,
Y este tema de la extorsión, pues también no quiero que me lo confundan, por favor, porque el tema de la extorsión también lo pueden llegar a realizar y también es una conducta muy particular de los grupos armados organizados, pero con otros fines. Entonces, por ejemplo, el grupo delictivo organizado extorsiona al chico de la tienda, al señor de la tienda. El grupo armado organizado extorsiona al ganadero de un sector bastante rural, por ejemplo, de nuestro país, de nuestra geografía nacional. Entonces, cualquier tipo de facilitación, cualquier tipo de ofrecimiento de conocimientos, de prestación de conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, tipifica esta conducta. ¿Bien? Tipifica por decirlo así, este tipo penal, valga la redundancia. Ahora, ¿cuál ha sido la crítica que se le hace a esta norma? Pues miremos la directiva, la fecha de la directiva es del 2016. Una de las principales críticas que ustedes van a encontrar un artículo muy bueno en el tema de lecciones de derecho penal en ese texto de Ángela María Buitrago. Ella es una crítica muy contundente a este tema de esa diferenciación que viene a ser conflictiva cuando ustedes analizan estos delitos en relación con los del título segundo de nuestro Código Penal, parte especial, delitos contra el VIH. ¿Por qué? Porque el origen del concepto grupo armado organizado es dentro del conflicto armado interno. No puede separarse de él. Entonces nos llevaría a nosotros a tener una diferenciación en cuanto a concursos aparentes con delitos que se cometan contra la seguridad pública y delitos que se cometan contra el VIH. Esa vinculatoriedad del grupo armado organizado con delitos del VIH lleva a que no debería estar en este compendio de delitos contra la seguridad pública. Pero bueno, si ustedes ven acá la clasificación que hace el Ministerio de Defensa y que fue acogida incluso por la misma norma 1908, no nos vincula a un conflicto armado interno. ¿Bien? Ahora, cuando nos referimos acá a grupos delincuenciales organizados, nos hablan del Convenio de Palermo y delitos graves del Convenio de Palermo. ¿Qué carajos es eso? Vamos a ver para el Convenio de Palermo qué significa el tema de los delitos graves. Un segundo, por favor. Bien. Ya les voy a compartir en un momento, por favor. El Convenio de Palermo o la Convención de Palermo nos señala que delito grave, estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Yo a veces hablo como si ya estuviéramos viendo toda la pantalla. Sí, profe, está bien. Perfecto. Si nosotros vemos la definición que nos da el Convenio de Palermo, delito grave, cada uno puede llegar a buscarla en caso de que guste, nos dice, por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de la libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Ya con esa clasificación que nos da, nosotros podemos llegar a afirmar que casi todas las conductas punibles que hemos visto hasta el momento tienen una pena, ¿cierto?, mínima de 4 años, 48 meses. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que en definitiva, esos delitos graves para el Convenio de Palermo son prácticamente toda la tipificación de nuestro Código Penal. Obvio, los delitos querellables casi nunca los mínimos son 4 años, pero los delitos investigables de oficio casi todos. Un hurto calificado, ¿cuánto es el mínimo del hurto calificado por violencia contra las personas? Les pregunto yo. Mientras cargo nuevamente las diapositivas. ¿Cuál es la pena? ¿De 6 a 14 años? Por violencia contra las personas. Bueno, incluso esa, para no irnos más allá. 6 a 14 años. ¿Ven? Está en el 241, si mi memoria no me falla. No, esos son los de grabación. 240 es el hurto calificado. Mira, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Está en el inciso segundo del artículo 240. De 8 a 16 años con violencia sobre las personas. El concepto de violencia en nuestro código es una violencia psicológica. Con un solo amedrentamiento sin llegar a mostrar un arma,
ya se comete la conducta de hurto, obviamente si se apodera el bien, de hurto calificado. Entonces, vean ustedes que prácticamente esos delitos graves tipificados en el Convenio de Palermo, o esos delitos graves tipificados en el Convenio de Palermo, vienen a ser muchos de los que están contenidos en la parte especial de nuestro Código Penal. ¿Bien? Entonces, prácticamente cualquier grupo de 3 o más personas que se reúna para cometer este tipo de conductas, cualquiera que sea, que supere 4 años, ya estaría denominado como grupo delictivo organizado. Bien. Esa diferenciación que hace este artículo en el inciso segundo, estoy hablando del 340A, de que no se entenderá cuando se trate de prestación jurídica o con el acompañamiento, asesoramiento jurídico, defensa técnica, pues son cosas que ya se tienen por entendido, ¿no? Ahora, incluso suena hasta bastante paradójico, ¿no? Que señalen que tiene que haber una prueba sumaria de que el origen de los bienes es lícito. Y una prueba sumaria puede ser una declaración, puede ser simplemente el hecho de haberle dicho, no, estos dineros son lícitos, por más de que el tipo pertenezca a un grupo delincuencial organizado o un grupo armado organizado. Además de que después señala que la defensa técnica la proveerá el Estado, pues evidentemente, para eso está la Defensoría Pública. Entonces, ese inciso segundo no aporta absolutamente nada a lo que es la tipificación del artículo 340A. Entonces, prácticamente lo que tiene que ver es un ofrecimiento, una prestación, un facilitamiento de unos servicios contables, como en aquella película El Contador de Ben Affleck, técnicos, científicos, para el tema de creación de nuevo armamento, conocimientos jurídicos, para el tema, por ejemplo, de quieren lavar activos, pues entonces utilicemos el conocimiento jurídico de cierto personaje para creación de empresas, etcétera, etcétera, lo vinculen directamente a ese grupo. Esa es la forma en la cual se quiere estructurar la tipificación en esta conducta. ¿Claro, señores? Bueno. Recuerden que el silencio lo va a tomar como un sí. Profe, pues una pregunta. Señor. Respecto al grupo delictivo organizado, digamos, es que leyendo un poco lo que nos plasmaba en la diapositiva anterior, Sí. como que cumple las características del concierto, ¿no? O no sé si de pronto por precisamente eso que dice delitos graves tipificados con arreglo del Convenio de Palermo, quita la indeterminación de los hechos punibles. O esto es propio de este delito del concierto para delinquir, propio de ¿qué? Grupos delictivos organizados. Realmente tienes razón, y por eso la crítica también que hace intervenir. Te silencio un momento, Juliana, de igual forma ahorita yo uso la palabra por si quieres intervenir. No, qué pena, profe. Listo, perfecto. En definitiva, chicos, o Fabián, que me hiciste la pregunta, prácticamente, y sí, realmente el tema del grupo delincuencial organizado, grupo delictivo organizado, es lo que nos dice el concierto para delinquir, sin importar que ahí nos diga que estén delitos graves tipificados con arreglo del Convenio de Palermo. ¿Por qué? Porque el concierto para delinquir simple es el del inciso primero y el concierto para delinquir específico es el que está, o especial mejor, para que suene mejor, está en el inciso segundo, inciso tercero, inciso cuarto, que ustedes ven en el artículo 340, ¿cierto? Ahora, el hecho de que esa estructura o esa definición de grupo delincuencial organizado se adecue de mejor manera a lo que es el concierto para delinquir, no obsta para que el grupo armado organizado también sea un concierto para delinquir. Y es ahí donde viene también la crítica de Ángela. O sea, ¿cómo nosotros vamos a hacer una clasificación de ese estilo? ¿No? O sea, lo que generamos es confusión. Porque si vamos a meter grupo armado organizado, tenemos que relacionarlo con el conflicto armado interno, directamente, porque es una definición propia del derecho internacional. ¿Qué necesidad teníamos de hacer esa clasificación? Ahora, yo les digo, grupo armado organizado residual, es la clasificación que pues, ahora se tiene. Entonces, el Clan del Golfo son residuos de grupos al margen de la ley, paramilitares o guerrilleros. Los pelusos, los puntilleros, los rastrojos, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos son grupos residuales.
The time is paramilitares o de guerrillas. 7 Entonces la diferencia con o'clock esos otros grupos delictivos. a.m. Entonces, chicos, en definitiva, ustedes ven la estructura de ese concepto de grupo delictivo organizado. No quiero que por el hecho de la indeterminación ustedes se confundan. Como les digo, hay concierto para delinquir simple y hay concierto para delinquir especial, ¿cierto? Que es el del inciso segundo, que señala cuáles son los delitos para los cuales se tienen que concertar esas personas. Entonces, ese tema de la indeterminación no es que, no, entonces yo me reúno para cometer delitos, pero no sé qué voy a cometer, no sé si lo que yo estoy haciendo es delito, tan siquiera. ¿Ves? Entonces, no quiero que se limiten solamente a esa indeterminación. Ahora, que sea un requisito para el concierto para delinquir simple, sí, pero al fin y al cabo terminarían cometiendo conductas punibles. Más allá del concierto, claro. Pero es una pregunta. Si es concierto para delinquir simple o especial, ¿sigue siendo autor impropio? No, María Camila, no. Creo que el tema de la coautoría impropia todavía sigue siendo confuso. No, lo que yo quiero llegar a decir es que para la Corte Suprema de Justicia siempre va a haber una diferenciación entre concierto para delinquir y coautoría impropia. Esos son los que nunca pueden mezclarse, concierto para delinquir o coautoría impropia. Y coautoría impropia, perdón. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia? Ha dicho, usted me puede tipificar el concierto para delinquir como coautoría propia. Coautoría propia. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Tipifíqueme el concierto para delinquir a 5 personas que usted capture como coautores propios del delito de concierto para delinquir. Nunca como impropios, porque impropios sí ya es un conflicto dogmático que hay entre esas dos figuras. Ahora bien, para mí, para este servidor Andrés Gómez, el solo hecho de calificar como coautor propio del delito de concierto para delinquir a cada uno de los 5 que capturamos viene siendo un contrasentido técnico. Pero es opinión mía. Es opinión mía. ¿Listo? ¿Listo, María Camila? Sí, gracias. Vale, perfecto, no hay problema. Bien. Fabián, ¿te respondí la pregunta? Sí, señor, gracias. Listo, señores. Entonces avancemos. Ahora vamos con el otro delito que se encuentra en el 341. Entrenamiento para actividades ilícitas. Fabián, por favor, ¿nos lo puedes leer? El que organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá en prisión de 240 a 360 meses y en multa de 1.333.33 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchísimas gracias, Fabián. Entonces acá, pues es muy claro, creo yo, el tema de este tipo penal. Es una sanción bastante alta, 240 meses a 360, pero se entiende el tema del recibir asesoramiento, bien sea nacional o internacional, que es lo que se está funcionando acá. Cualquier persona que vaya a, de alguna manera, a prestar esos servicios, a prestar ese asesoramiento, a organizar, a entrenar, a equipar, ¿cierto? A instruir a estos grupos o a los que se encuentren, digamos que al margen de la ley, grupos de justicia privada, bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, pues evidentemente tiene que ser sancionado con una pena ejemplar. Pues acá la pena está altísima, ¿no? A mí realmente es un poco como Ferrajoli, digamos que por el tema de la abolición punitiva en el derecho penal, pero pues, Ferrajoli tiene mucho más argumentos que yo. Es que dar penas tan altas da cierto pavor, ¿no? Por el tema de tanta injusticia que hay en Colombia, tanta corrupción, que ser vinculado a un proceso por este delito, terrible. Bueno, estamos hablando de una conducta, vamos a los chulitos verdes, la parte inferior izquierda, por favor. Es una conducta evidentemente dolosa, mera conducta instantánea y de peligro abstracto. ¿Bien? Ya en lo que tiene que ver con los chulitos rojos, en la parte derecha de sus pantallas, nosotros vamos a ver, vamos a quitar un poquito. Ya conocemos los verbos rectores, elementos normativos, vamos a ver, tácticas o técnicas, procedimientos militares. Es muy específico esto.
La persona tiene que conocer de este tipo de, o tiene que tener un conocimiento en este tipo de conceptos, tiene que manejar muy bien lo que tiene que ver con el arte de la guerra, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ver con procedimientos directamente militares, pese a que el sujeto sea indeterminado, que es un sujeto indeterminado, no está hablando de una persona específica, de por sí hay un agravante cuando esa persona es específica, lo vemos en el artículo 342. En este tipo penal, cualquier sujeto que esté vinculado, que sepa de este tema de conocimientos militares, va a ser sancionado, ¿cierto? Para cualquier tipo de asesoramiento a grupos que se dediquen a actividades terroristas y escuadrones de la muerte y la que ya mencionamos de manera anterior. Bien. Veamos un caso problemático, porque a partir de este tipo penal, recuerden, solamente maneja esos verbos: organizar, instruir, entrenar, equipar o contratar los servicios de esas personas. ¿Qué conocemos nosotros por técnicas, tácticas o procedimientos militares? Y eso, digamos que Cruz Bolívar, que está en el texto de lecciones de Derecho Penal Especial del libro El Externado, que hemos venido manejando como estructura básica para esta clase, nos señala que al momento en que la norma se refiere a este tipo de concepto, a este concepto normativo, se introduce un elemento normativo que puede ser entendido como la impartición de conocimientos relacionados con cuestiones de estrategia militar, ¿sí? Y no solamente con información o difusión de procedimientos para seguir por el grupo sus objetivos, propuestas, futuras acciones, entre otras. Bien. No es solamente cualquier tipo de dato que le suministren, no es solamente cualquier tipo de mapa o cualquier tipo de conocimiento militar el que se le suministre, tiene que haber una estrategia militar tras ello, ¿cierto? Tiene que haber un asesoramiento como tal. Y ese asesoramiento no limita la actuación del autor. ¿Y a qué voy con esto? A que, de igual forma, si con ese asesoramiento, con ese planteamiento que les presenta aquel organizador, instructor, entrenador, por decirlo así, se cometen conductas punibles, se le puede llegar a vincular como coautor a ese sujeto de lo que realice ese grupo delincuencial o ese grupo armado organizado o ese escuadrón de la muerte o ese grupo que se dedica a actividades terroristas, se le puede vincular como coautor a ese sujeto por lo que hagan esas personas. Eso es lo que señala el tipo penal y de ahí vamos a ver este caso problemático, para ver qué piensan ustedes. Un asesor internacional es contratado específicamente para apoyar una incursión armada a una estratégica posición militar que implica ataques especiales, dada la fortaleza de la construcción, la cantidad y calidad de quienes se encuentran en el objetivo. El estratega utiliza los planos del lugar, analiza la geografía de la zona, el clima, las vías de acceso, debilidades y fortalezas, etc. Y planea la forma más conveniente de realizar los ataques, que efectivamente se concreta dejando una gran cantidad de muertos, destrucción y desplazamiento de la población. Puede tipificarse el concurso de conductas punibles, señores, entre este entrenamiento de actividades ilícitas junto con lo que puede llegar a ser los homicidios que se cometieron o el desplazamiento forzado al que se llegó, ¿o no? ¿Qué piensan, chicos? Hoy los noto un poco inactivos. ¿Qué pasa? ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? ¿Han tenido una semana muy dura? ¿O está muy difícil el tema y la explicación no está muy buena? ¿Ustedes qué piensan con este tipo penal? El tipo que va, yo soy el asesor internacional, que puede estar vinculado con el homicidio de todas las personas que fueron dadas de baja y el desplazamiento. Yo creo que sería igual que en el caso anterior, pues porque igual ellos no tienen una permanencia en el grupo. Él simplemente está impartiendo pues la enseñanza, ¿no? Y el otro señor, que es el que está cometiendo el delito, él pues ya tenía los conocimientos, porque eso no lo hace cualquier persona que no esté especializada como en esas fortalezas. Ok. Miren que no les pregunté si el tipo podía llegar a ser vinculado al grupo, o sea, es decir, si le podían llegar a tipificar concierto para delinquir.
Mi pregunta es, además del entrenamiento para actividades ilícitas, ¿el tipo puede llegar a responder, el asesor internacional, por los delitos de homicidio y desplazamiento forzado? Profe, pues yo creería que no, basándome como en el elemento normativo de este tipo, en el que dice como para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de muerte, grupos, o sea, siento que eso de para el desarrollo de actividades terroristas, pues como que está implícito en que ese entrenamiento es precisamente para eso y siento que el tipo de pronto ya lo contiene y pues no se podría, digamos, vulnerar el non bis in idem, por decir algo. Entonces, pues eso es lo que... Ok, entonces Daniela nos dice, no, pues el tipo ya contiene que si usted lo contratan para asesorar, pues ya está cumpliendo la labor, ¿cierto? ¿Quién piensa que sí se puede llegar a tipificar el concurso de conductas punibles? Olvidémonos del concierto para delinquir, en el que están inmersos los que pertenecen a esa banda criminal. Yo como asesor soy una persona exterior, digamos que soy un pensionado de la fuerza pública, ¿cierto? Necesito plata, entonces me contrata una banda, un escuadrón de la muerte, y me dice como que venga hermano, venga, usted sabe esta vaina, asesórenos en esta cometida que tenemos. Entonces el tipo le dan planos, le dan toda la información de lo que puede llegar a ser ese objetivo. Entonces el tipo le dice, no, tienen que meterse por este lado, tienen que utilizar tal armamento, tienen que apuntarle directamente a tales personas, etcétera, etcétera. Y efectivamente, así como el tipo lo dice, lo hacen. Esas personas. Matan como a 10 personas y producen desplazamiento en una comunidad específica. Si alguien opina lo contrario, me lo manifiesta. Sin embargo, pese a lo que ya lo mencionan las compañeras, que son posturas bastante interesantes y bastante, digamos que llamativas, la opinión de la doctrina, no solamente de Cruz Bolívar, sino también se la escuché a Miguel del Río, que es un penalista también bastante conocido en el largo público, es que cuando se trata de este tipo de asesoramientos tan específicos, la persona debe responder por los delitos que cometa ese grupo al margen de la ley. Debe responder el asesor por los delitos que cometa en calidad de coautor, ¿cierto? Porque para ello sí se tipifica el tema de la coautoría impropia en este caso. En el caso del asesor, que tiene una división del trabajo, es el que digamos que estratagema toda la operación y después los otros la ejecutan. Sabía que iban a intervenir ahorita. Fabián, primero. Dana, ahorita vas tú. Cuéntame, Fabián. Profe, sí, es que precisamente, bueno, ahorita no puedo abrir el micrófono, la pregunta era que, o sea, asemejo esta situación precisamente con la teoría del hombre de atrás. Yo sé que pues de pronto no se estructura con todos los requisitos, pero en este caso, esa persona, bueno, pues no es fungible, o sea, si digamos, si él no está, como que no puede realizarse la operación, y pues él tendría que vincularse, digamos, pensaría yo, el tipo de conocimiento que precisamente le está dando el grupo, porque donde no los aporte, pues probablemente no se pueda ejecutar de la forma prevista, como él los instruyó. Perfecto, Fabián. El tema de la teoría del hombre de atrás, pues bacanísimo el tema de la autoría mediata por organismos, aparatos organizados de poder. Teoría Claude Roxin y una teoría que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de Megateo. Yo creo que usted ya la conoce, la sentencia de Megateo. Si no, pues yo las puedo transmitir. No las transmití porque no tiene nada que ver eso con el tema que estamos observando en este programa. Dana, señora, te escuchamos. Profe, pues yo iba a hacer un aporte como en el mismo sentido, acerca de si no podía estar como en una especie de posición de determinador también, porque depende de qué tan armado tuvieran el plan ellos, ¿no? Si el plan era muy simple, si apenas tenían como la idea de vamos a hacer esto y llega hasta otra persona, la contratan y ella es capaz de ejecutar, o sí, bueno, de armar un plan que sí pueda ser ejecutable, no sé si se podría confundir con esa figura. Con la del determinador, buenísimo. Buenísimo porque el tema del determinador, ustedes saben que desde 2003 la figura del determinador, no, bueno, antes del 2003 no se hablaba de la figura del determinador,
fue después del 2003 que empezó a hablarse de la figura del determinador, sustituyendo esa figura del autor intelectual, precisamente por la accesoriedad limitada a la autoría, ¿cierto? Sin embargo, y desde mi punto de vista, no sería tanto una determinación en este caso, porque es que si tú tienes unos conocimientos específicos, y yo entiendo la postura de Cruz Bolívar y entiendo la postura de Miguel Ángel del Río, porque si tú tienes unos conocimientos específicos, yo no sé si conocieron el caso del israelí que fue vinculado a las FARC hace mucho tiempo, un asesor israelí que fue vinculado a las FARC, pero solamente para entrenar a las milicias de las FARC, no para desarrollar planes concretos. Se hablaba en su momento de que cuando tú tienes un conocimiento tan carazo en un asunto, que eres conseguido simplemente por esa razón, Yari Klein, eso, es eso. Que fueron, de alguna manera, tú eres vinculado a una organización, eres contratado a una organización por ese conocimiento específico y tú lo haces en un plan como tal, ya están prácticamente dividiendo tareas. Hay una división de tareas, no es que yo les esté diciendo, oiga, ¿por qué no ejecutan tal objetivo? Sí me parece que está bien ese objetivo. No, es que prácticamente tú asesoraste toda la estrategia. Absolutamente toda la estrategia tú la tienes. Entonces, la forma en la cual se puede vincular, según la postura de estos dos doctrinantes, yo la entiendo, es con una autoría impropia, una coautoría impropia, perdón. Porque tu trabajo era planear paso a paso qué era lo que se tenía que hacer. ¿Cierto? No podría, desde mi punto de vista, no le alcanzaría la determinación para hacerlo, si te soy sincero. O sea, si echamos el tema del determinador, creo que no alcanzaría. Yo creo que el límite con la autoría impropia sería muy delicado, muy delgado. Para mí es más autoría impropia que determinación. Listo, profe. Gracias. De igual forma, una sentencia se la recomiendo, chicos, la sentencia de radicado 40.214. Es que tengo un casito en defensoría que es sobre algunos temas así, y la he estado leyendo últimamente porque es buenísima esa sentencia, que es la del caso de Mecateo, la de la autoría mediata, la diferencia entre los grupos que son al margen de la ley, de los exparamilitares. Se la recomiendo. Esta es del, como les dije, 40.214, ya les digo, autoría propia dentro de este tipo de conductas en las que se ven vinculados atentados contra la seguridad pública e incluso contra el derecho internacional humanitario. Bueno. ¿Profe? Cuéntanos. Profe, tengo una pregunta. Entonces, para que dé como este tipo penal, ¿debería no haber algún tipo de resultado? O sea, es decir, no es prácticamente eso, sino que, por ejemplo, si te contratan para entrenar en ciertos aspectos militares, no, mire, aclaren tales conceptos, ¿cierto? O entrene a cierto grupo, ¿bien? Y tú los entrenas por ahí un mes, 2 meses, bien, ya, y te desvinculas, tú cometes este tipo penal, pero no cometes ya, o no te podrían vincular después a los resultados de lo que suceda. Esa es mi forma de ver las cosas. Cuando te contratan con algo genérico, como que venga, entrénenos en tal arte marcial, por ejemplo, en full contact, o por ejemplo, entrénenos en combate, digamos que sin armas, pues bueno, tú estás entrenándolos. Normal, pero no te están diciendo, mire, es que vamos a ejecutar tal plan, y tú te metes y dices, bueno, ya que van a ejecutar tal plan, pues bueno, ¿por qué no analizamos los planes, nos metemos por este lado, porque no hacemos tal otra cosa, etcétera, etcétera? ¿Sí me estoy dando a entender, Luisa? Vale, pero sería como algo muy general, ¿no? O sea, algo que no pueda asociarse con un plan específico. Exacto, exacto. Yo creo que es una forma de limitarlo. O sea, pues, muchos grupos, al margen de la ley, grupos delincuenciales, grupos armados, contratan asesoramiento de artes marciales, por si ustedes no lo conocían, para el manejo de hombre a hombre. Entonces consigan a profesores, generalmente soy a profesores de academias para vincularlos a ese tipo de conducta. Entonces enséñele a los chicos full contact, enséñele a los chicos, no sé, un jiu-jitsu, enséñele a los chicos lucha grecorromana, como para que ellos puedan llegar a desenvolverse en el evento de que estén sin armas. Bien. Cuando los contratan para eso, pues, ¿qué puede llegar a ver? ¿Cierto? Y son necesariamente actividades que son genéricas,
Ahora, si hay un plan específico como tal, ahí sí, yo creo que los resultados de ese plan específico se pueden vincular al autor de este delito. Vale, profe, gracias. Listo, Luisa. María Camila, ¿tú ibas a hablar? No, profe, era para decir algo parecido a lo último que dijo la compañera. Listo. Profe, una pregunta. Sí, En Julián. el caso que usted dice de contratar personas, pero que las personas no sepan que es para un plan en específico, en ese caso, ¿cómo podría probar la persona que en efecto no sabía? ¿Sí? ¿O simplemente se partiría del principio de buena fe y decir, no, pues se tiene que probar que la persona sabía del plan? En la práctica, ¿cómo se maneja eso? Ok, el tema de la ausencia del dolo es durísimo. El tema es una muy buena pregunta, Juliana. Evidentemente el tipo exige que la persona que la contratan debe saber que está contratada por un grupo delincuencial o por un grupo al margen de la ley, ¿cierto? Ella debe saber que es un grupo al margen de la ley, ¿cierto? No debe saber lo que van a ejecutar después. Eso es lo que sí no debe saber para que no lo vinculen con el resultado. Ahora, sí debe saber que el grupo se desenvuelve en escuadrones de la muerte, etcétera, etcétera. Ahora, si la persona le dicen, no venga, instruyame en tal cosa, pero no conoce cuál es el origen de esa necesidad del contratante, pues evidentemente lo que hay que en temas probatorios es desvincular ese dolo, ¿cierto? El conocimiento que el sujeto tenía de que la organización a la cual estaba asesorando era una organización criminal. Práctica de pruebas testimoniales, fundamental. Recuerdo que en algún momento un amigo mío practica artes marciales mixtas, ¿cierto? Y fue contratado por, desde mi punto de vista, y no quiero pecar de imprudente, eran las águilas negras, ¿cierto? Esos que están volviendo a resurgir, por ejemplo, Florida Blanca, etcétera, etcétera, y querían cierto asesoramiento de mi amigo, al punto de que para salvaguardar su buena fe o su práctica profesional, lo que le pude asesorar es que presentara todo en temas de ofertas de trabajo. Haga una oferta dirigida, pregunte nombres, pregunte datos y preséntela por correo, preséntela físicamente, eso fue hace ratico, preséntela directamente impresa, o sea, que sepan que usted está ofreciendo tales servicios y que usted se los ofrece a una persona determinada. Bien, esos son medios probatorios, podría ser una prueba documental en un futuro, para poder determinar que el tipo no conocía el origen de esa entidad que quería contratarlo o de esa organización que quería contratarlo. Entonces ahí hay que desvincular el dolo, Juliana. ¿Se me estoy haciendo entender? Sí, señor. Igual pues queda muy complicado que una persona que no tiene conocimientos jurídicos pueda anticiparse hasta cierto punto en reunir el material probatorio necesario para probar que no hubo dolo. Nos toca después, Juliana, con testimonios, prueba testimonial de personas que estuvieron ahí. Puede ser que el chico cuente con testimonios, la chica que vaya a instruir. Y ahí es donde, digamos, que toca argucias jurídicas por ese tema. Porque, vean, es una pena, por eso les decía, es una pena altísima, hombre. O sea, es una pena y da pavor porque en ocasiones cualquier persona puede verse vinculada a 240 meses, por Dios. 240 meses. En fin. Profe, Señora, sí, yo Silvia. tengo una pregunta respecto del caso en el que pues sí lo contrataron para organizar un plan en específico, ¿ahí cómo respondería como coautor? Responde como autor de esta conducta, ¿cierto? O sea, a ver, tipifiquemos. El tipo está contratado para entrenar actividades ilícitas, ¿cierto? Él lo hizo, entonces responde como autor de esa conducta, ¿cierto? Ahora bien, si ese plan se ejecuta, ¿cierto? Y trae como consecuencia muerte, trae como consecuencia desaparición forzada, trae como consecuencia desplazamiento forzado, a ese autor del delito de entrenamiento para actividades ilícitas se le vincula como coautor de esas conductas. ¿Sí me estoy dando a entender? Y hay un concurso de conductas punibles entre entrenamiento para actividades ilícitas y homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado. Concurso heterogéneo, sucesivo. ¿Sí te respondí la pregunta, Silvia, o todavía no? Sí, profe. No, ya, gracias. Perfecto. Listo.
Bueno, pues, hagamos esta disposición común, que es lo que yo les mencionaba, que hay un agravante cuando la persona que se vincula, y es de alguna manera pues lógico, que la persona que se vincule a este tipo de organizaciones pues tenga, sean excombatientes o sean combatientes incluso de la fuerza pública, de organismos de seguridad del Estado. Hay una agravación. Son agravadas estas conductas. Veamos el terrorismo, señores. Vayan, por favor. ¿Les pueden leer el artículo 343? ¿Es tan amable? El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 160 a 270 meses y multa de 1.333.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, cassette o escrito anónimo, la pena será de 32 a 90 meses y la multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchas gracias, Fabián. Entonces acá ya hablamos directamente de otro tipo penal bastante concurrente en los delitos contra la seguridad pública, que ustedes lo han escuchado mucho, terrorismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo rector del terrorismo? Provocar o mantener. ¿Qué? El estado de zozobra o terror. Ahorita vamos a ver qué son esos dos conceptos que se manejan dentro de este tipo penal, y no solamente en este tipo penal, sino en el delito de amenazas. Por eso vamos a ver que cuando se habla de una persona que es amenazada por otra, por ejemplo, yo lo veo en la calle y le digo, ¿sabe qué, hijo de madre? Si usted va y dice que yo lo robé, acabo de robarlo, usted va y dice que yo lo robé, le va a pegar 3 puñaladas. La gente a veces confunde las amenazas comunes en nuestro discurrir urbano con el delito de amenazas. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación a la cual espero que podamos llegar a abordarla el día de hoy. Si no, lo hacemos mañana. Entonces, acá, ¿qué nos dice sobre el tema del terrorismo? Estado de zozobra o terror que tiene que ser provocado o mantenido por el sujeto indeterminado que viene siendo el autor. ¿Cierto? ¿Qué elementos normativos tenemos que fijarnos? Parte inferior de la diapositiva, es la parte derecha, señores y señoritas. Mediante actos que pongan en peligro la vida, integridad física, la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices. Queman un bus. Está proponiendo, está provocando un estado de zozobra o terror, no solamente para los que van en el bus, sino para la comunidad en general, ¿cierto? La persona está transportando explosivos en una motocicleta, una gran cantidad de explosivos o elementos que conforman o hacen parte de los explosivos. Además de tipificarse, una conducta puede llegar, como puede ser el porte ilegal de armas o municiones o explosivos que pertenezcan a la fuerza pública. También puede llegar a tipificarse la conducta de terrorismo. Todos esos medios tienen que ser eficaces, ¿cierto? O sea, los medios por los cuales se vaya a provocar el estado de zozobra o terror. El hecho de quemar un bus o tapar una vía, ¿cierto? Por medio de actos, por decirlo así, que pongan en peligro la comunidad o generen miedo, pues evidentemente tipifican la conducta de terrorismo, tal cual nos lo indica el legislador. Vamos a ver qué elementos contiene el terrorismo, dogmáticamente hablando. Son 3, por decirlo así, son 3 los que se caracterizan. Originar en un sector identificable de la sociedad o en toda ella un estado de miedo, amenaza o inseguridad prolongado. ¿Cierto? Cuando se hace por medio de una amenaza, como está en el inciso segundo, porque recordemos que el 343 tiene el inciso segundo, por medio de llamada telefónica, cinta magnetofónica, videocassette o escrito anónimo que puede llegar a ocasionar un estado de zozobra o de terror, tiene que haber una atenuación punitiva. ¿Y cuál es la atenuación punitiva? 32 a 90 meses es el máximo de la pena. Pero tiene que ser sobre un sector de la comunidad.
Es obtenido mediante el despliegue de actos que pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales o elementos básicos en la vida en comunidad. ¿Cuáles son esos? La vida, la integridad personal, ¿cierto? Los elementos de comunicación, ¿bien? Cuando estallan esas torres de comunicación y dejan incomunicadas. Elementos básicos para la vida en comunidad, el transporte público. Claro, María Camila, con muchísimo gusto ya te la devuelvo, un momentico. Y como tercer elemento, esos actos deben ser realizados por medios idóneos para causar, María Camila, al momento en que tú escribes me borras acá un poquito, no me aparece, listo. Daños considerables a las personas o a las cosas, sin que sea indispensable que se materialicen. Pues evidentemente acá, al momento de la utilización de esos medios, tienen que ser unos medios eficaces. Por eso yo les mencionaba, el tema de intentar quemar un bus o quemarlo, realmente el acto terrorista no está en daño en bien ajeno, en el daño en bien ajeno que puede ocasionarse quemando un bus de un particular, sino el terrorismo está en lo que significa quemar un bus en determinado espacio público, ¿cierto? Prenderle fuego a un bus. Bien, ahí es donde está lo que se puede llegar a calificar como terrorismo. Cuando tiene esa necesidad de afectar a la población. Cuando se vuelve un oleoducto más allá de todo lo que puede llegar a ocasionar ambientalmente y todo lo que puede llegar a ocasionar en la comunidad, en el dueño, por ejemplo, del oleoducto, está el impacto social. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se está sancionando en el terrorismo. Es un delito de resultado, vamos otra vez a la parte inferior, esta vez izquierda, discúlpenme por el lado a lado, pero pues creo que estoy atando los conceptos más importantes. Es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque se exige que haya una provocación o que haya un mantenimiento, ¿cierto? ¿De qué? De zozobra y terror. Y de conducta instantánea, asimismo, que de un peligro abstracto. No se exige que haya un peligro concreto. No se exige que haya una lesión efectiva de la seguridad pública para tipificar el terrorismo. Veamos los dos conceptos, el de zozobra y el de terror. Eso lo dijo la Corte en la sentencia SP 13290, 13.290 del 2014, que señala que una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego viene siendo la zozobra, mientras que el terror elude al miedo, pánico, temor, pavor o susto, ¿cierto? Entonces, estos dos conceptos, tanto el de zozobra y de terror, zozobra como una especie de intranquilidad y terror ya como el pánico como tal, son los que manifiestan o son los que tipifican la conducta siempre y cuando se pueda llegar a verificar o constatar que acaecen en la comunidad, que están sucediendo en la población. Bien. Bueno, esto es de grabación ahorita. Claro, los conceptos, señores, del tema del terrorismo. Bueno, espero que sí. Bien. Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Veamos ahora las causales de agravación. Solamente vamos a leerlas porque incluso el tema de esas causales de agravación son bastante particulares. Porque como les digo, la doctrina, Ángela, les recomiendo ese texto, es muy bueno, el de Ángela Buitrago sobre los GDO y GAO. Señala que incluso esas causales de agravación del terrorismo vienen siendo propias de conductas que vayan más allá de la seguridad pública y que están relacionadas con VIH directamente. Pero bueno, por favor, Fabián, ¿nos puedes leer las causales de agravación, si eres tan amable? Listo, profe. Son las del 344, ¿cierto? Sí. Sí, señor, sí, qué pena. Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán de 192 a 360 meses de prisión y multa de 6.666.66 a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando, primero, se hiciere copartícipe en la comisión del delito a menor de 18 años.
Segundo, se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad del Estado o sedes diplomáticas o consulares. Tercero, la conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de certámenes democráticos. Cuarto, el autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado. Quinto, cuando la conducta recaiga sobre persona internacionalmente protegida, diferente de las señaladas en el título 2 de este libro, o agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales. Muchas gracias, Fabián. Son causales totalmente específicas, totalmente claras y yo creo que sancionadas también internacionalmente. El tema de la vinculación de menores de edad, el tema de, digamos que el asalto a instalaciones de la fuerza pública, el tema de atentados contra agentes diplomáticos, contra personas protegidas por el VIH, hacen que estas causales de agravación en definitiva vengan siendo temas directamente relacionados con VIH, ¿no? Conceptos propios del VIH, la población civil, por ejemplo, en un conflicto. Bien. Vamos a ver este delito que se encuentra en el artículo 345. Quisiera de una vez hacer la diferencia con la amenaza, pero yo creo que le podemos apuntar a sacarla en esta sesión. Por favor, Fabián, si eres tan amable, artículo 345, sé que no se llama así, se llama financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada. ¿Nos puedes leer el tipo penal, por favor? El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchas gracias, Fabián. Este es el típico caso, señores, de las personas o de algo que se vinculó mucho, que se dio a conocer, más o menos por ahí pónganle 2012 en adelante, 2016, en Barranca Bermeja, con el tema de aquellos personas o funcionarios de Ecopetrol que presuntamente estaban financiando las actividades de los rastrojos, ¿cierto? De pronto alguno de ustedes que tenga cercanías puede llegar a darme la razón o contradecirme incluso, si no es así. De que se habla de que de alguna manera personas vinculadas a Ecopetrol financiaban a los rastrojos, no por extorsión, no es que los rastrojos estuvieran extorsionando, sino que ellos financiaban conductas de los rastrojos para, de alguna manera, atentar contra la vida incluso de líderes sociales y algunas personas de gran raigambre en ese momento dentro de las comunidades del centro, Barranca Bermeja y demás. Así como se vincularon varios sujetos y varios sujetos fueron condenados por ello, hay otras personas que también, por estar vinculadas a Ecopetrol, por estar vinculadas a este tipo de entidades del Estado, ¿cierto? O que hacen parte, por cierto punto, del Estado, se pudieron llegar a ver inmiscuidas en esto, porque fue un boom mediático muy grande. Hubo muchas capturas para esa época y se sigue diciendo que pues en la comunidad del centro, en Barranca Bermeja, el tema de la provisión de contratos, de empleos por parte de la USO incluso, está siendo bastante cuestionada, ¿cierto? Por los líderes comunitarios que hacen negocio con los rastrojos, que hacen negocio con Ecopetrol y que de alguna manera se ven beneficiados. Entonces acá el tipo penal lo señala. Aquella persona que provea, ¿cierto? Tiene que tener una relación en la cual la persona, el sujeto, esté dando insumos a la organización delictual o sí, delictiva, ¿cierto? Reciba en este caso también beneficios de lo que haga esa organización, administre o aporte de cualquier, digamos que valiéndose de cualquier tipo de clase de aporte, bien sea capital, aporte de trabajo, custodie o guarde productos o bienes o fondos o recursos de este tipo de actividades delincuenciales, va a ser sancionada, va a ser reprochada penalmente, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos normativos? La actividad puede llegar a ser directa o indirectamente. ¿Por qué indirectamente? No, pues yo lo hago a través de mi empresa.
No, tengo una empresita ahí, yo lo hago a través de mi empresa. ¿Qué otros elementos normativos tenemos? Grupos de delincuencia organizada, ¿cierto? Grupos armados al margen de la ley, o sus integrantes, grupos terroristas, pueden ser nacionales o extranjeros. Entonces, esos son los verbos que se manejan actualmente dentro de este artículo 345, no los olvidemos. Veamos un caso problemático para ver cómo estamos comprendiendo este tipo penal. Eduardo es un comerciante que en una ocasión decidió venderle explosivos a los miembros del Frente Centro de los Rastrojos, quienes los van a utilizar para volar un oleoducto de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Eduardo incurre en el delito en fomento. De ser así, ¿en qué modalidad? ¿Ustedes qué piensan, señores? Eduardo sabía que les estaba vendiendo explosivos a ellos y para ese fin. Ok, hagamos dos hipótesis, Juliana. Digamos que en una no sabía y en otra sí lo sabía. Bueno, ¿no? Gracias a Juliana tenemos dos casos ahora. Empecemos por el que no sabía que eran miembros del Frente Centro de los Rastrojos. A eso te refieres, ¿cierto? ¿A que él conozca el grupo o que conozca el plan? Sí. Ajá. Que conozca alguna de las dos. Listo. Entonces digamos que el tipo no conoce que son miembros de los rastrojos y tampoco conoce el plan que pretenden ejecutar. ¿Comete algún delito? En este caso no, pero debería estar acreditado para la venta de explosivos, que ya sería otra cuestión. Excelente, excelente, Juliana. Excelente. Es decir, puede llegar a cometer el delito de porte ilegal de armas o explosivos pertenecientes a la fuerza pública, que es un delito de este título, pero del capítulo 2, que no hemos visto todavía. Puede cometer ese delito, pero frente a lo que estamos hablando, no incurriría en ese tipo penal. No incurriría en ese tipo penal. Si desconocen, pues, qué es lo que van a hacer. Y si pertenecen a ese centro de los rastrojos, a ese Frente Centro de los Rastrojos. Creo que en este concepto no hay ningún tipo de duda por parte del auditorio. Ahora, pongámoslo más problemático. ¿Qué pasa si el tipo sí conoce que son miembros de los rastrojos? ¿Qué piensan ustedes? Que sí se configura el delito. ¿Cuál es el verbo rector? Proveer, recolectar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar. Para ti, ¿cuál verbo rector se acomodaría, María Camila, a la conducta que hizo este señor? Proveer. Proveer. ¿Alguien está de acuerdo con María Camila? Yo estoy de acuerdo, profe, pero ¿sería en calidad de coautoría? ¿O en qué calidad sería? ¿Coautoría con qué? Específicamente, Juliana. Esto, pues con el delito del oleoducto de Ecopetrol. Pero ahí sería en coautoría con los rastrojos, ¿o qué tipo entonces de figura tendría Eduardo? Ok. Interesante, a ver. María Camila dice, sí, claro, él es responsable porque está tipificándose el verbo rector de proveer. ¿Cierto? Juliana también señala lo mismo. ¿Alguien opina distinto? Dana, ¿tú qué piensas? Profe, es que tengo una duda porque, pues en ese caso, él está vendiendo, ¿sí? Y yo lo que entiendo del tipo es como que, o sea, como que dan una ayuda, prestan una ayuda sin recibir nada a cambio, o no sé si de pronto lo estoy entendiendo mal. Ok. ¿A ti te parece conflictivo el hecho de que de alguna manera el tipo penal hable de proveer y que este ejemplo nos hable de la venta exclusivamente, ¿cierto, Dana? Sí, pues se me genera esa duda, sí. Ok.
no bastante particular. Silvia, ¿tú quieres comentarnos algo? Ahorita te respondo algo. Profesor, estoy pues en la misma situación que Ana, porque en sí el mismo título del artículo dice financiación. Entonces, pues ellos están, al fin y al cabo ellos están pagándole por eso, no es que él esté aportándoles algo como por en aras de ayudar y cometer tal delito, no sé. Ok. Mira cómo se pone interesante el asunto cuando hablamos del conocimiento o no de la conducta. Creo que cuando hablábamos del desconocimiento de que el tipo no sabía qué eran los rastrojos y no sabía qué iban a hacer con eso, no había problema. Tipificamos conducta de porte ilegal, de armas o explosivos pertenecientes a la fuerza pública, ¿cierto? Pero cuando se sabe qué es lo que van a hacer, ahí es donde entra el dilema. ¿Por qué? Para Julián y para María Camila señalan como que, oiga, pero es que la venta es una forma de provisión, ¿no? Quiero recordarles algo, chicos. El hecho de que los tipos penales sean compuestos alternativos, es decir, que tengan más de un verbo rector, no significa que nosotros vayamos a tipificar conductas o que la fiscalía llegue a decirles, bueno, ustedes cometieron el delito del artículo 345. Bueno, ¿cuál es el verbo rector, señor fiscal? No, el verbo rector puede ser administrar, aportar. Yo creería que es custodiar o guardar. No, realmente lo que la fiscalía tiene que hacer, y eso ustedes lo van a ver sobre todo en derecho procesal penal, es señalar cuáles son los hechos jurídico-penalmente relevantes. Acá, el hecho jurídico-penalmente relevante que puede ser susceptible de análisis es el hecho de venderle, el verbo, vender, que realmente no es lo mismo que proveer, ¿cierto? Porque la venta es un negocio en el cual tú recibes a cambio un beneficio económico entregando un producto. La provisión no significa que tú recibas algún tipo de beneficio económico por proveer ciertas cosas, ¿cierto? O ciertos bienes. Razón por la cual, y esto se encuentra también analizado dentro de los textos de la materia, este suceso, pese a que el tipo conozca qué es lo que se va a hacer, no configuraría el tipo penal de financiación del terrorismo y grupos de delincuencia. Ahora Juliana y María Camila me dirán, ¿cómo carajos? Entonces el man se queda así sabiendo lo que van a hacer y vendiéndole eso. Realmente lo que ha hecho la doctrina es, no se tipifica el delito en calidad de autor de la financiación, pero se puede tipificar el delito de terrorismo en calidad de cómplice, ¿cierto? ¿Y por qué el terrorismo? ¿Cierto? El que provoque o mantenga en estado de zozobra a la población, ¿bien? El que provoque o mantenga en estado de zozobra, ¿quién lo va a hacer? Los rastrojos. Por los medios idóneos para hacerlo, volar un oleoducto. Bien, la complicidad que conlleva. La complicidad conlleva de que yo esté concomitante o previo a la realización de la conducta, de acuerdo con lo que usted esté haciendo, y le aporte una ayuda necesaria, ¿cierto? Para que se cometa la conducta. Profe, ahí justamente estaba pensando en la cuestión de la complicidad de Eduardo y me surge una pregunta y ¿es necesario la ayuda para ser cómplice o con el hecho de que la persona conozca que se está llevando a cabo un plan, de que ya están los medios para poder ejecutar el plan y no lo informe? Obviamente que la persona no esté sometida a presión de ningún tipo, pero aparte de eso, el solo hecho de conocer del plan y de lo que se va a llevar a cabo, ¿ya no lo acredita como cómplice? No, y es una excelente pregunta, Juliana, gracias. Mira, que de alguna manera no es hasta cierto punto susceptible de tomarse como complicidad, porque estaríamos extralimitando la figura de la participación. O sea, y ahorita te doy una respuesta mucho más jurídica. Estaríamos extralimitando mucho la figura de la participación, porque yo creo que en el centro de Barranca Bermeja todos saben quiénes hacen parte de los rastrojos y todos saben qué es lo que hace la mayoría de las veces ese grupo.
Y sería bastante, desde mi punto de vista moral, político o filosófico, sería bastante injusto pedir a la comunidad o a personas específicas que responden ante la justicia por ese hecho de conocer que las personas pertenecen a los rastrojos. Ahora bien, en este caso específico, Eduardo sabe qué carajos van a hacer con esos explosivos y demás. O pongamos que una persona que conozca qué va a hacer el grupo de los rastrojos, que sepa que lo va a hacer, que va a estallar el oleoducto el día 29 de enero, etcétera, etcétera, y no informa a las autoridades. Hay un delito que se tipifica en calidad de autor, que es contra la recta y eficaz impartición de justicia, y se llama omisión de denuncia. Este es el artículo 441. Lo vamos a ver en la unidad número 9. Entonces, ese delito de omisión de denuncia conlleva que la persona que no ponga en conocimiento de las autoridades ciertas conductas taxativamente señaladas, como por ejemplo actividades terroristas, estaría cometiendo el delito. Pero no cometería terrorismo en calidad de cómplice. Cometería el delito de omisión de denuncia particular, en calidad de autor. Listo, profe, gracias. Bien. Chicos, ya faltan 10 minutos. Espero que ¿queda alguna duda respecto de esto? Profe, si yo tengo una pregunta. Señora. En el caso, Eduardo no responde por el delito del 345 porque él no está recibiendo ningún beneficio a cambio, se le está vendiendo, no lo está haciendo como proveerles los explosivos de manera como para colaborarles, sino se los está vendiendo. Por eso es que no se tipifica ese delito. Para mí no se tipifica porque no, el verbo rector o dentro de los verbos rectores del 345 no está la venta. Y pues de alguna manera la explicación que agregué, el hecho de por qué es venta es distinta a provisión, daría a entender que sí. Es decir, porque el hecho de proveer es distinto etimológicamente hablando y sustancialmente hablando de la venta. ¿Listo? La venta requiere un beneficio económico. ¿Sí me hice entender, Silvia? Sí, profe, gracias. Ah, profe, y otra cosa es que estaba viendo en el Moodle y no ha subido las diapositivas de las unidades que ya terminamos, la 3 y la 4. Gracias, Silvia. Las voy a subir este fin de semana, me encargo de subirles y los audios se alcance a subirles, ¿listo? Gracias por recordármelo, Silvia. Gracias, profe. ¿La infografía para cuándo es? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? 31, es decir, hasta el domingo. Muchas gracias. Listo. Señores, señoritas, ya que faltan 10 para las 8 para que vayan y desayunen algo, tengo unos 10 ahorita a las 8 también, y ahorita entra el profe Carlos. Entonces nos vemos mañana, 6 de la mañana, chicos. Espero que estén muy bien, que la pasen muy bien. Mañana de 6 a 8 de la mañana terminamos esto. Yo creo que la exposición de la unidad número 5 vamos a tener que hacerlo